¿Es justificable la invasión de Irán por parte del criminal de guerra Netanyahu? Mira, este es uno de los casos más espinosos que te puedes echar a la cara. El régimen de Irán es profundamente despreciable, es absolutamente asqueroso. La existencia del régimen de Irán y el hecho de que haya trabajado para él Pablo Iglesias durante 7 largos años es una de las razones que me hace afirmar que Podemos no tiene autoridad moral para criticar absolutamente a nadie. Absolutamente a nadie. Cuando ha servido a ayatolas que asesinan a cientos de personas al año, que mantienen a las mujeres entre las peores condiciones en que están las mujeres en el mundo, donde no existe la democracia. Y luego vienes a hablarme de democracia, España y de feminismo. Mira, vete a la mierda. ¿Eh? Irán es absolutamente despreciable. Yo conozco a Masih Alinejad, una de las mujeres que luchan en contra del régimen islámico. Han intentado matarla. Hace poco se descubrió un complot organizado desde Teherán para asesinarla en Nueva York. Le he traducido cosas a Masih Alinejad. La respeto enormemente. Entonces yo estaría encantado que cayera el régimen de Irán. Creo que tirarlo desde Israel con bombas no es precisamente una buena solución. Te voy a decir por qué. Porque la gente en Irán, la gente que está en contra del propio régimen de los sangrientos ayatolas, no está sintiendo que los están liberando a los ayatolas, están sintiendo que el enemigo los está atacando. Y es un enemigo al que el régimen de los ayatolas, desde 1979, cuando toman el poder, 89, 99, 09, 19 y 6 años más, 46 años, les ha dicho que Israel debe ser destruido. Y que los israelíes y todos los judíos del mundo son Satanás, junto con Estados Unidos. Si tú le has enseñado eso a una población durante 46 años, ¿qué esperanza tienes que esa población agradezca que lo liberen esos a los que les han enseñado que son unos verdaderos demonios? Entonces, no, realmente no creo que sea justificable, sobre todo porque no va a conseguir el resultado. Si lograra derrocar el régimen absolutamente vomitivo de Jamenei, sería sustituido por otro similar, por otro cuya palanca sea el odio a Israel, el odio a los judíos y el odio a los Estados Unidos. Death to America, muerte a los Estados Unidos de América. Entonces, allí no creo que realmente la idea de sustituir el régimen pueda funcionar. No sé hasta dónde se llegue, no tengo una bola de cristal, pero creo que no es una buena idea. Y menos es una buena idea que Estados Unidos intervenga. La destrucción del aparente poder nuclear que ha seguido desarrollando Irán, en gran medida es culpa de Donald Trump. Se había hecho un acuerdo donde Irán obtenía una serie de beneficios a cambio de suspender su programa para la construcción de una bomba atómica con la que el entonces presidente Ahmadinejad deseaba obliterar a Israel, convertir absolutamente en un páramo radiactivo todo lo que hoy es el Estado de Israel. Y esto iba muy bien hasta que cuando llegó Donald Trump hace 8 años, rompió el tratado el acuerdo sobre proliferación nuclear con Irán, ¿no? Entonces, en gran parte de lo que estamos viviendo es culpa de Donald Trump. No creo que sea bueno, y al mismo tiempo creo que ojalá los iraníes pudieran deshacerse de esa rémora horrorosa que es la teocracia sanguinaria, retrógrada, misógina, homófoba, antilibertad, antidemocracia, brutal, torturadora, y eso solo tocando la parte mejor, que es la teocracia iraní.